Hola hermanos, con esta música que nos anima, aunque es música que ya hemos escuchado y que escucharemos bastante, porque no está mal, pienso yo. Bien, estamos finalizando algo que es esta semana, 29 del tiempo ordinario. Estamos en el ciclo B de la Iglesia Católica, de su liturgia, y es 27 de octubre, sábado del año 2018. El vídeo es el 331. Y sigue Lucas en el capítulo 13, del 1 al 9. Dice así Lucas: en aquella ocasión se presentaron a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre vertió Pilatos con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó: ¿pensáis que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos, porque acabaron así? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Y aquellos 18 que murieron aplastados en la torre de Siloé, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta corta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto de ella y no la encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar un terreno en balde? Pero el viñador contestó: Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto. Si no, al año que viene la cortarás. Palabra del Señor. Chapó. En este texto, hermanos y amigos todos, Lucas recoge dos reflexiones que parecen contradecirse. En la primera parte predomina el tono de amenaza: si no os convertís, todos pereceréis. Y en la segunda, por el contrario, la parábola se centra en la paciencia a quien no da fruto. Frente a la creencia colectiva que interpretaba las desgracias como castigo divino, Jesús expresa con rotundidad que las víctimas de aquellos desgraciados acontecimientos no eran más culpables que el resto. No tiene sentido, por tanto, la comparación ni la culpabilización. Evitando esos juicios, su palabra es una llamada a despertar del sueño que tenemos.
Lo peor, la peor desgracia, es aquella que nace de la ignorancia acerca de quienes somos. Lo de siempre, que somos plenitud y estamos ignorantes de ello. Si no cambiáis, si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Si no vivimos en la conciencia de lo que somos, no sabremos lo que es vivir, claro, en plenitud, sino que andaremos como muertos, perdidos en la confusión y en el sufrimiento. Y es que la paciencia es una actitud esencial e imprescindible para el crecimiento y para la paz. La paciencia, hermanos y amigos. Cuando observamos la naturaleza y más ampliamente el proceso mismo de la vida, apreciamos cómo todo va creciendo lentamente, sin prisas ni agobios. Poco a poco, cada cosa a su tiempo, todo se va desarrollando. Eso es la llamada a la paciencia. Pero la impaciencia suele ir asociada a la ansiedad y a una exigencia desmedida, así como a una incapacidad más o menos acentuada para asumir la frustración y el sufrimiento. Se quiere que todo sea y que sea ya, en este momento. Esa es la sociedad en que vivimos. Ya, no hay que esperar más, en este momento. Pues con esta postura no es extraño que de ella surja pues lo que tiene que surgir: rigidez, estrés e incluso culpabilización. Sí, culpabilización, culpa de lo que hacemos. Entonces surge una pregunta: ¿qué necesitamos? Paciencia con nosotros mismos y con los demás. Sí, eso es lo que necesitamos. No lo preguntamos. Para ello, ¿cómo lo podemos hacer? Pues nada más eficaz que aprender a tomar distancia de los imperativos. ¿De dónde? Te lo imaginas, ¿verdad? Imperativos mentales. El control, la exigencia y la impaciencia misma nace de la mente. Y gracias a la atención consciente, conecta con la vida que somos y acomodar nuestro paso al suyo, permitiendo que sea ella la que marque los tiempos. Esto es la realidad. De aquí la consecuencia está clara. Es el modo de que la impaciencia pueda transformarse en calma y ecuanimidad. Y que en lugar de correr, siempre vivamos en profundidad y no corriendo siempre. Y no con tanta inquietud. Y no con tanto estrés. Si sabemos y aceptamos lo que somos, pues estaremos equilibrados, porque no seremos ignorantes, tendremos la sabiduría que es Dios, y entonces haremos las cosas
como tienen que ser. Claro, de aquí viene la pregunta de hoy. ¿Dónde se manifiesta mi impaciencia? Para que entonces pueda reaccionar y pueda vivir con quietud y sin estragos. Pues bien, veamos primero el tiempo en que vivió Jesús, dónde y qué era aquella Galilea. Se sabe que Galilea fue, en tiempos de Jesús, patria de numerosos grupos disidentes antiimperialistas. Esto nos lo notifica los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 5 del 37. Se menciona a Judas el Galileo. Y en el relato de hoy nos encontramos con un grupo de galileos que fueron asesinados por el procurador romano Poncio Pilatos. Además, el hecho se produjo con la especial crueldad de que el asesinato fue cometido por los legionarios romanos en el templo, en un acto religioso. El crimen, por tanto, fue una provocación muy grave para los sentimientos nacionalistas y religiosos de cualquier israelita. Este es el hecho histórico. Era, pues, sería la segunda parte, una situación que exigía una protesta enérgica y una denuncia pública contra los abusos criminales con los que la dominación romana humillaba a los israelitas. Sin embargo, la respuesta de Jesús fue desconcertante. ¿Por qué? No dijo ni media palabra contra Pilatos o contra los romanos. Ahí no lo vemos. Por el contrario, les advirtió a sus oyentes que si no se convertían y cambiaban de vida, todos iban a terminar también asesinados. De aquí surge una pregunta. ¿No fue esto una cobardía que traicionaba los sentimientos más nobles y los derechos más evidentes de un pueblo sometido al gran tirano Pilato, del gobierno? Veamos más para entender. Jesús no fue ni cobarde ni cómplice ante los romanos. Prueba de ello es que lo crucificaron por motivos políticos, como quedó escrito en el letrero que pusieron en la cruz. En Mateo 27, versículo 37. Jesús no fue un cobarde. Jesús fue al fondo del problema. ¿Por qué vemos esto y lo decimos? Jesús estaba convencido de que los conflictos políticos no se resuelven solamente cambiando a los gobernantes, que hemos dicho muchas veces, aunque sean tiranos. Los conflictos políticos se resuelven cuando cambian su intimidad
y se convierte en su corazón todos los agentes que son partes del conflicto. Los conflictos políticos dejan heridas que dividen y generan odios y resentimientos. Pues bien, vista esta dimensión, mientras tales heridas no cicatrizan, el conflicto sigue en carne viva. La solución es curar las heridas. No cicatrizan. El conflicto que sigue está en carne viva. Entonces, la solución es curar las heridas, no solo cambiar a los gobernantes. Estamos cansados de ver países en conflicto que cambian de régimen, pero la miseria y el conflicto siguen igual y siempre se llevan la peor parte los mismos, los pobres. Por eso, hermanos y amigos, lo único que de verdad puede cambiar este mundo, lo repetiremos muchas veces, es la bondad, asimilada e integrada en la vida de quienes vamos por la vida diciendo que somos creyentes en Jesús. Y también con aquellos que no son creyentes de Jesús, pero están haciendo caso del espíritu que llevan, la espiritualidad que cada ser humano lleva. Y ese le lleva y le debe llevar a la bondad, a la misericordia, al perdón y a la comprensión, que es, en definitiva, la conciencia de cada uno. Entonces, la pregunta, volvemos a la primera, ¿dónde se manifiesta mi impaciencia? A ver, ¿qué hacemos? Bueno, hermanos, lo dejamos aquí y seguiremos el próximo domingo para entrar ya en el domingo, día 28 de octubre, que será la semana 30 ya del tiempo ordinario, que seguiremos con el ciclo B de la liturgia de la Iglesia Católica y el año 2018. Y entonces será ya muy cerca al final, aunque todavía falta, el vídeo 332. Y será ya, cambia, Marcos 10, del 46 al 52, que nos va a decir bastantes cosas que necesitamos hoy. Bueno, nos veremos el domingo siguiente para meditar este domingo, que es el día del Señor. Entonces, os recuerdo lo que hemos dicho. Es la pregunta: ¿dónde se manifiesta mi impaciencia? Un abrazo, con cariño, ten ánimo, ánimo, yo he vencido al mundo, no yo, sino Jesús. Adiós, hasta luego, adiós.